Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí, lo más destacado del día. A 4.200 metros sobre el nivel del mar se comprende la vida de distinta manera. Por ejemplo, seguro ha escuchado que la alimentación en el campo es más sana. Pero ¿qué sucede cuando no existe esa posibilidad de contar con recursos físicos o económicos para comer? Lógicamente, la alimentación se limita a lo que da la tierra. Peso y talla ahí ven, pues. Saben ver y lo que están desnutridos le dan así de chispas, así. ¿Las chispas qué son? Dice que es vitamina y hierro, así dicen. En Ecuador existen casi 400.000 niños de 0 a 5 años de edad que sufren desnutrición crónica, una realidad que no solo existe en zonas urbanas, sino también en la ruralidad. Más adelante le tendremos un reportaje especial. Ahora les contamos que más de media tonelada de cocaína fue hallada en una máquina industrial que tenía como destino Filipinas. El olfato de 2 canes puso en alerta a los agentes antinarcóticos que perfilaban encomiendas en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. En esta oportunidad, las organizaciones narcodelictivas no lograron burlar el olfato de los canes, Bag y Kimba. Los perros antidrogas alertaron que en esta máquina industrial tipo torno, que pesaba más de 3 toneladas, estaban encaletados 650 paquetes de clorhidrato de cocaína de alta pureza. Nuestra herramienta principal en la lucha contra el crimen organizado, que son los canes, los cuales dieron una alerta e indicación en esta máquina tipo torque. La encomienda estaba a punto de ser embarcada. El chequeo los agentes antinarcóticos lo realizaron en una agencia de correos donde fueron detenidas 2 personas, una de ellas representante de la empresa exportadora y la otra técnico de maquinaria. El operativo se llevó a cabo en el área de carga, en las paletizadoras. Luego del pesaje confirmaron que el alucinógeno alcanzó los 661 kilos. El trabajo coordinado entre la unidad canina, agentes de puertos y aeropuertos permitió dar un duro golpe a las finanzas narcodelictivas de llegar a Filipinas. Hablan que tendría un costo de más de 24 millones de dólares. Dicho cargamento ingresó desde Colombia hacia el puerto principal de Guayaquil. Posterior, retornó a Quito de varios meses para salir con la ruta a Miami y posterior a Filipinas. En lo que vamos del 2021 es el mayor decomiso realizado en el aeropuerto de Quito. En esta oportunidad el despiste que intentaron hacer no les funcionó. Inteligencia antinarcóticos y el olfato canino acabaron con el millonario cargamento de exportación. Al momento nos encontramos con Fiscalía realizando las coordinaciones tanto internas aquí en el país como con similares en el exterior para determinar la responsabilidad de las personas involucradas en esta estructura. En 9 meses del 2021, a nivel nacional, han decomisado 131 toneladas de droga, superando la misma fecha del año anterior, que tenían 128. En Quito informó Iván Casamen. Más de 300 kilos de cocaína, valorados en 6 millones de dólares, fueron decomisados durante un operativo antinarcóticos en Manta. El alcaloide estaba encaletado en un camión de transporte de alimentos. 6 personas fueron detenidas. Eran 267 paquetes de cocaína los encaletados en el doble fondo de un camión que transportaba alimentos y que fue interceptado por la policía, que logró detectar la carga ilícita. Que hacen un peso neto de 306 kilos con 320 gramos de sustancia blanquecina, presumiblemente cocaína. Esto quiere decir que son menos de 3 millones de dosis fuera de este mercado ilegal. El pesado vehículo fue detenido en el sector del Aroma, en Manta, provincia de Manabí. Allí el terreno de una finca estaba listo para esconder bajo tierra el alcaloide. Una vez que es trasladada la droga, especialmente del sector norte, desde Colombia, estas organizaciones obviamente tienen ciertos lugares donde encaletan la droga. Muchas veces saldría por mar o saldría tal vez en medio aéreo. 6 personas fueron detenidas, todas ecuatorianos.
una de ellas registra antecedentes penales por robo y drogas. Existen suficientes indicios para formular cargos por delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas catalogadas a fiscalización, y estos sujetos van a ser trasladados hasta la ciudad de Montecristi, donde se le pasará la respectiva audiencia. En Manabí, más de 10,5 toneladas de cocaína han sido decomisadas en lo que va del año. Algunos cargamentos en la misma zona donde se efectuó este último decomiso. En 545 casos, un total de 719 detenidos, tanto para el tráfico de consumo interno como el tráfico internacional de drogas. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Atención, la tarde de este martes se registró una masacre al interior de la penitenciaría del Litoral. El enfrentamiento entre bandas criminales dejó como saldo 24 reos fallecidos y 42 heridos. Algunos de los internos fueron decapitados. Más adelante le ampliamos esta información. Un presunto delincuente fue detenido en el sur de Quito tras una espectacular persecución. El sospechoso robó una camioneta amenazando a la propietaria con arma de fuego. La señora, aún con los nervios encima, relató que estaba dejando unas telas cuando de pronto vio un sujeto que con arma en mano subió a su camioneta y arrancó. La mujer intentó evitar el robo, pero todo fue inútil, su vida estuvo en riesgo. Lo único que yo hice fue colgarme agarrarme del volante. Cuando en eso me coge y me apunta con un revólver. Y dejé que se lleve la camioneta. Gritó pidiendo ayuda, corrió atrás del vehículo, un taxista la ayudó siguiendo la camioneta, otros llamaron al ECO y se armó el operativo por tierra y aire. Agentes motorizados con la ayuda del helicóptero no le perdieron de vista. En la huida, el delincuente chocó e intentó escapar caminando, pero se le acabó la buena racha y cayó detenido. Termina en el sector de Guamaní, cuando este ciudadano se estrella contra una acera y en la rápida intervención de los efectivos policiales se procede a la captura de este ciudadano, que además hoy sabemos que tenía algunos antecedentes por robo, secuestro. La policía presume que el detenido sería parte de una banda dedicada al robo de vehículos. En esta oportunidad, con arma en mano, sorprendió a la propietaria, pero el paseo en carro ajeno lo disfrutó por más o menos 15 minutos. Esta ciudadana estaba siendo perfilada porque el tipo de automotor es el que están buscando estas personas que se dedican a este tipo de accionar delictivo. La señora reconoció al sujeto que le robó su carro. La afectada no dudó en poner la denuncia. Espera que sobre el presunto delincuente caiga todo el peso de la ley. Vio la muerte de cerca, el arma le puso en el rostro. Él es, porque fuimos así como estaba usted conmigo, así fue. En esta oportunidad podemos hablar de un final feliz. Recuperó el vehículo, salió ilesa y podrá dormir tranquila. En Quito informó Iván Casamen. La violencia generada por una serie de atentados en la ciudad de Esmeraldas tiene preocupados a sus habitantes. En el barrio Chone, un vehículo tipo taxi fue baleado por sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Operan en horas de la noche y madrugada, aprovechando que todos descansan y como para no dejar testigos, pero sí un mensaje claro como este escrito. El más reciente ataque con arma de fuego lo realizaron en contra de un vehículo amarillo tipo taxi. El accionar de los gatilleros quedó registrado por una cámara de videovigilancia. En este se puede observar que dos sujetos llegan en una motocicleta, el copiloto se baja y va directamente al blanco elegido. No nos sentimos seguros aquí en la ciudad de Esmeralda. Lamentablemente la delincuencia, la inseguridad le ha ganado terreno a las autoridades. En el barrio Chone, centro de la ciudad de Esmeralda, son pocos los que se atreven a comentar lo sucedido. Al parecer el mensaje de las balas cala hondo en los aludidos. El ataque no dejó personas heridas. Agentes y unidades de la policía recabaron indicios para tratar de esclarecer el hecho. Lo que está pasando en Esmeraldas, específicamente en nuestra provincia, esa desatención por parte de las autoridades, muertes por todos lados. Las diligencias investigativas intentarán esclarecer si el mensaje criminal estaba dirigido al dueño del vehículo, a los ocupantes de la casa donde estaba estacionado
o a qué intereses respondería. Lo único cierto es que el auto presentaba varios impactos de proyectil. Incluso hay muchos casos de sicariato en pleno centro de la ciudad, en cualquiera de los lugares de nuestra ciudad. No es el primer caso. Días atrás, otro evento similar quedó registrado por cámaras de seguridad. Los pistoleros a bordo de una motocicleta echan bala con dirección a una casa y se van como llegaron, es decir, a prisa, sin regresar a ver. Se aduce de que son temas de ajustes de cuenta, pero los ajustes de cuenta no puede ser que estén ya incrustados en todos los barrios, en todas las partes de la provincia. Los panfletos al parecer también se han vuelto una moda en la ciudad de Esmeraldas. Semanas atrás, sobre el cadáver de un hombre baleado, dejaron un papel con un mensaje bastante claro, informó Iván Casamen. Un nuevo hecho violento se registró en el Guasmo Sur, donde en solo 48 horas ya se dieron 2 muertes violentas en la misma cuadra. Fueron los momentos desesperados cuando intentaban llevarlo a un hospital y salvar su vida. Pero de repente volvió a sonar la bala. Se trataba de Lenín C., ciudadano de 32 años, quien minutos antes se encontraba en los exteriores de su domicilio, ubicado en la cooperativa Proletarios Sin Tierra en el Guasmo Sur. 2 ciudadanos a bordo de una motocicleta realizan varios impactos de proyectil en la humanidad del ciudadano hoy fallecido. Herido, fue trasladado hasta un hospital, pero falleció debido a una hemorragia incontrolable en su muslo izquierdo. Para los habitantes de este sector en el sur de Guayaquil es preocupante, ya que apenas 48 horas antes, a escasos 50 metros de distancia, asesinaron a alias Romario con 20 impactos sobre su cuerpo. Sí escuché los tiros, ahí sí escuché que le dispararon 2 veces y después fue una ráfaga. Se ha dicho que ambos delitos estarían relacionados y se cree que Lenín habría participado del asesinato de Romario. Sin embargo, en el barrio niegan esa versión y aseguran que solo fue testigo y por eso lo matan, para callar su testimonio. Anteriormente andaba en sus cositas, pero ya después ya se dejó porque salió, se encontró una mujercita, ya le dio 2 hijos. Informó José Morales. Entender la desnutrición crónica infantil sin visitar la ruralidad es difícil. En un intento por mostrar los factores que inciden en esta problemática, les presentamos una primera entrega sobre los males que aquejan a los niños y niñas más pobres del país, en algo tan básico como su alimentación. A 4.200 metros sobre el nivel del mar se comprende la vida de distinta manera. Por ejemplo, seguro ha escuchado que la alimentación en el campo es más sana. Déjeme decirle que no se equivocan. De madre, de salud de niño, y ha sido pues suficientemente hablando de carne, cuis, gallina, huevos de campo y ovejas. Pero ¿qué sucede cuando no existe esa posibilidad de contar con recursos físicos o económicos para comer? Lógicamente la alimentación se limita a lo que da la tierra. Papas, distintas series de papas, melloco, oca, mashua, habas, cebada, y eso lo tenemos en el campo. Con eso ha mantenido. Y ese tipo de nutrición, explican estudios, genera alteraciones fisiopatológicas irreversibles que interfieren con la ingestión, digestión, absorción, transporte y utilización de nutrientes. Razones que obligan a los médicos a compensar con distintos suplementos. Peso y talla ahí ven, pues. Saben ver, y lo que están desnutridos le dan así de chispas, así. ¿Las chispas qué son? Dice que es vitamina y hierro, así dicen. Explicando mejor las cosas, dicen los médicos que durante los 1000 días desde el embarazo hasta los 2 años, los niños sufren cambios trascendentes en su ciclo de vida, siendo la buena alimentación de la madre como los controles prenatales elementos indispensables para el buen desarrollo de los pequeños. Actualmente existe un aproximado de 380.000 niños en el Ecuador entre 0 y 5 años que estarían sufriendo de desnutrición crónica infantil.
Voces internacionales y nacionales indican que en los últimos 14 años la desnutrición crónica infantil se descuidó e incrementó en el país. ¿Quieres saber si esto es así? Es un problema que surge, viene de tiempo atrás, que los sucesivos gobiernos no han podido atajar. Le esperamos en nuestra próxima entrega. Con imágenes de Luis Fernández, informó Javier Rosero. En el ámbito político, la Unidad Técnica de la Asamblea Nacional recomienda al Consejo de Administración Legislativa, CAL, no calificar el proyecto de ley Creando Oportunidades presentado por el presidente Guillermo Lasso. Además, señala que presenta posibles vicios de constitucionalidad. Este pronunciamiento no es vinculante a la decisión que pueda tomar el CAL, misma que se prevé reunirse este miércoles para decidir si califican o no el proyecto. La reducción del valor de las horas extras, ampliación de plazos de prueba para el trabajador y la disminución del porcentaje del desahucio son algunos de los temas que se tratan en la Ley de Creación de Oportunidades. Grupos sindicales rechazaron este proyecto. La experta laboral Vanessa Velázquez mide los pro y contra del contenido de la Ley de Oportunidades. Una de las cosas que genera polémica es la reducción del valor de las horas extras del 100 al 50% y de las horas suplementarias del 50 al 25%. Pero que ahora mágicamente, sin ninguna especificación y sin ningún control, que es lo que más me preocupa, el empleador pueda decirte que las horas suplementarias por ley ya no se pagan con el 50% de recargo y que las extraordinarias tampoco con el 100%, es algo importante en el valor final a recibir de un trabajador. Velázquez considera que la ampliación de los plazos de prueba al trabajador no generarían mayores inconvenientes. Si a mí me fijas un periodo de prueba de 3 meses y ahora me vas a fijar un periodo de prueba de 5 meses, yo no veo que revierta una complejidad, porque el trabajo está medido por efectividad, por profesionalismo, por eficiencia. Y si superaste 3 meses, vas a poder hacerlo 5 meses. Que mi estabilidad esté marcada después de 4 años de un contrato, tampoco veo una complicación. Otro de los temas que también genera debate es la disminución del porcentaje por desahucio. Yo tengo todo el derecho de trabajar 5 años en una empresa, de decidir desvincularme y de que me paguen mi 25% por desahucio, que es algo para entender de la manera más fácil el efecto de una antigüedad. El tiempo que trabajé para esta empresa, que ese porcentaje caiga al 15% es gravísimo. Sobre estos y otros contenidos de la ley, grupos sindicales dieron una rueda de prensa en la que manifestaron su rechazo ante el proyecto enviado por el Ejecutivo. Usted quiere saber, ¿vamos a tener estabilidad? Y no la tenemos estabilidad. Frente a eso exigimos que esta ley sea devuelta de manera inmediata y no se la apruebe. Algo en lo que no coinciden los empresarios, quienes insisten en que la ley debe pasar a un debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Las reformas laborales son necesarias. Evidentemente hay gente que está quejando por una regresión de derechos. Ciertos temas puntuales, sí, los debe revisar el Ejecutivo. Informó Valeria Navarro. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV. Y así es, atención. La tarde de este martes se registró una masacre al interior de la penitenciaría del Litoral. El enfrentamiento entre bandas criminales dejó como saldo 30 reos fallecidos y más de 40 heridos. Algunos de los internos fueron decapitados. En el lugar se encuentra nuestro compañero Charlie Pisa para contarnos cómo está el ambiente a esta hora de la noche. ¿Cómo estás, Charlie? Adelante, te escuchamos con mucha atención. Buenas noches, María Fernanda. Así es, amigos televidentes. La cifra que acaba de mencionar usted es la que proporcionó el comandante de la Zona 8 hace pocos minutos en unas declaraciones que dio a varios medios de comunicación, incluidos nosotros, que estábamos aquí en el exterior de esta cárcel. Pero, ¿qué sucedió tanto en el interior como en el exterior desde las 9 de la mañana, cuando hubo un enfrentamiento a tiros que se escuchaban desde la vía Daule-Guayaquil? Se lo vamos a resumir en la siguiente nota periodística. Escuchemos.
Desde afuera era una mañana tranquila en la penitenciaría del Litoral, pero en el interior se había declarado la guerra entre varias organizaciones delictivas. Desde la cooperativa San Francisco, los habitantes captaron las primeras imágenes de los tiroteos. Ellos como que quieren romper la cárcel ahí. Al llegar al exterior del reclusorio, constatamos que se detuvo el tránsito a la altura de la Germania y por el otro lado en Pascuales. Este tramo de la vía Daule-Guayaquil se convirtió en una zona de peligro. La balacera era desde un pabellón a otro, y así logramos captar algunos reos enfrentándose con cartucheras, fusiles, pistolas, desde una trinchera improvisada. Fue una de las mañanas más violentas en este centro de privación de libertad. Mientras que en el interior de los pabellones se registraban escenas sangrientas y macabras. Algunos eran acuchillados, otros acribillados y más de 5 decapitados frente a sus compañeros. Aproximadamente 400 policías de diferentes unidades de Guayaquil llegaron a ese lugar y también se cuidaron de recibir disparos cuando se encontraban con sus motocicletas en la calzada, hasta que recibieron la orden de ingresar. Luego el gobernador llegó al sitio y junto al comandante de la zona 8 lograron rescatar a personal civil que estaba en la cocina. El gobernador hablaba de que tenían controlada la situación, pese a que todavía se escuchaban disparos dentro de la cárcel. Ya es la parte final de la requisa de armas de la limpieza, pero yo he tenido la oportunidad de estar con el general Buenaño adentro. Las fuerzas del orden público logran reasegurar la seguridad aquí en la penitenciaría del Litoral. Las ambulancias ingresaban a cada momento y los heridos eran trasladados a diferentes hospitales, y en las primeras investigaciones determinaron por qué se originó todo. Se enfrentan entre dos bandas son las bandas que están en los pabellones 8 y 9 con el fin de tomarse el pabellón del pabellón 5, que son de una banda delictiva y querían que esta banda se cambie y sean de la otra que pertenecen a los pabellones 8 y 9. Horas de la tarde, familiares llegaron al exterior a pedir información. Querían la lista completa de los muertos y también de los heridos. Y ese fue el instante cuando salieron vehículos a medicina legal de la CTE y de la policía con los cadáveres. Por favor, ayúdenos a sacar a los presos. Dan información. Nada de información, nada. Estamos de las 9 de la mañana y nada hasta la fecha. Nos mandaron un video que él está mal adentro. Le han pegado un tiro, dice en la vista y tiene perforada la pierna. Y el recién posesionado director del SNAI, Bolívar Garzón, se refería a estos incidentes, pero desde la cuenta de Twitter de esta institución. Al momento se mantiene la coordinación con la Policía Nacional, Fiscalía, ECU 911 y la Gobernación del Guayas para mantener el control total del centro penitenciario. La Policía de Criminalística continúa realizando verificaciones, levantando información de todo lo sucedido este martes, con una nueva jornada de muerte, sangre y balas en la penitenciaría del Litoral, informó Charlie Pisa. Así es, 22 horas con 28 minutos y les vamos a mostrar lo que ocurre en el exterior de esta cárcel en el norte de Guayaquil, donde ya se han retirado la mayoría de los policías que estaban en el exterior durante la tarde, pero en el interior continúan algunas unidades tácticas realizando también algunos controles y verificando que no hayan más incidentes entre estas agrupaciones delictivas. Mientras están los militares en la puerta principal, más adelante les vamos a mostrar dónde están los familiares esperando aún información. Algunos que ya confirmaron que su allegado, la persona que han tenido aquí privada de su libertad, fue asesinada. Ya se han dirigido hasta la morgue que se encuentra al suroeste de la ciudad para verificar y también tener más información. Ellos, quienes están aquí, están también esperando alguna lista oficial del parte del SNAI o de la Policía Nacional para saber si ellos o los familiares son quienes los han trasladado a diferentes hospitales en varias ambulancias que han salido durante toda la tarde desde este centro de reclusión. Algunos ya se están retirando también. Vamos a ver si conversamos con alguna señora ciudadana que tiene a su familiar
aquí. Buenas noches. ¿Le dan algún tipo de información? ¿No le dicen nada aquí dentro de la casa? No, amigo, lo único que no supo manifestar el señor policía cuando le pregunté si tenían la situación controlada, lo que me supo decir es que ellos no controlaban nada. Que yo le digo, y los grupos de operaciones que entran, se supone que deben entrar a controlar. Me dicen no, simplemente lo que hacen es esperar que ellos mismos se calmen, que terminen de matarse, y lo único que hacen es entrar y recoger a los muertos, a los heridos y los indicios balísticos y todo lo que dejan. Es decir, que mientras hay enfrentamientos ellos no intervienen. No intervienen. Eso me supo manifestar el policía, que ellos dejan que se maten, porque me dice, yo le digo, pero se supone que entran a controlar la situación. Me dicen no, eso depende de los mismos presos. Ahora, ¿su familiar en qué pabellón está? Está en el pabellón 5, donde han encontrado 19 fallecidos. Sí, ahí están. No ha sabido nada de él. No sabemos nada, no sabemos nada. Lo único que nos dieron una lista ahí de las personas que están heridas, pero no sabemos si es verdad o no sabemos nada. Entonces... Muchas gracias. Es la incertidumbre de muchos familiares que aún esperan información de parte de las autoridades para saber si su familiar se encuentra bien, si está hospitalizado o está en la lista de personas que han sido asesinadas el día de hoy en estos enfrentamientos que se han registrado durante la mañana y tarde en la penitenciaría del Litoral aquí en Guayaquil. La autoridad ha mencionado 30 personas fallecidas y 47 heridas y 2 policías que también fueron heridos y que ya están estables. Compañera, buenas noches. Charlie, muchísimas gracias por traernos esa información de primera mano y por favor te pedimos, si hay alguna novedad, alguna cifra que cambie, porque ha aumentado el número de fallecidos allá en la ciudad de Guayaquil, en la penitenciaría del Litoral, nos des a conocer, nos enlazaremos inmediatamente contigo con esa información. Como lo ha dicho Charlie, muchísimas gracias, buenas noches. Son 30 ya los fallecidos en esta masacre, en este enfrentamiento lamentable que se ha suscitado en la penitenciaría del Litoral. Ahora les contamos que la sorpresiva salida de Fausto Cobo de la SNAI ha generado numerosas críticas en torno a la administración del sistema penitenciario ecuatoriano, que actualmente atraviesa una crisis sin precedentes. Varios expertos hablan sobre las implicaciones de esta decisión. Tras 2 meses de gestión, Fausto Cobo abandonó su cargo de director del sistema penitenciario ecuatoriano. Su salida se da en medio de una grave crisis carcelaria que cada día cobra más víctimas. Y esto significa que los privados de libertad de alguna manera perciben esa falta de estabilidad dentro del SNAI y por ello prácticamente están en estos desmanes este momento. La mañana de este martes, Ecuador se despertó con la noticia de un nuevo amotinamiento y cuando se buscaron respuestas en torno a lo ocurrido, esta institución aún no contaba con nuevas autoridades. Yo creo que desde mucho tiempo atrás la SNAI está en la cefalía porque ahí no hay una dirección. Y eso se tiene que corregir inmediatamente. Y la forma de corregir es si nombramos una persona, pues que esa persona termine la gestión. Expertos consideran que el sistema penitenciario no ha tenido un liderazgo eficiente en los últimos años. Pero es lamentable que prácticamente se esté designando políticamente y no se esté viendo esta gran masa poblacional que necesita a gritos de personas que conozcan el sistema penitenciario. Si vamos a continuar cada 2 meses con un director como los que se están nombrando, pues realmente entonces hay que entregarles definitivamente los centros de privación de libertad a los PPLs, porque ellos son los que están dominando. El gobierno de Guillermo Lasso destinó $75 millones para afrontar la crisis carcelaria. Analistas consideran que el principal reto de la nueva administración será invertir correctamente esos recursos, informó Álvaro Terán. Cambiamos de tema. Gabriela Beltrán, funcionaria judicial, presentó una denuncia en el Consejo de la Judicatura. Asegura que usaron su clave y contraseña de manera irregular. Actualmente está siendo investigada por uno de los sorteos de acciones constitucionales presentadas por Jorge Yunda para evitar su remoción del cargo.
La funcionaria judicial Gabriela Beltrán llegó con su abogado a presentar la denuncia en el Consejo de la Judicatura, relacionada con el ingreso de causas que han sido sorteadas utilizando supuestos procedimientos irregulares, cuyo objetivo, dicen, era direccionar las causas a determinados jueces y juezas. Su defensa afirma que no se trata del único caso, sino que los usuarios y contraseñas de otros funcionarios judiciales también habrían sido utilizados de manera irregular para realizar sorteos de causas en otras judicaturas en las que no laboraban, como es el caso, recalca, de la acción de habeas corpus interpuesta por Jacobo Bucaram Puley en la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia. De hecho, la causa se ingresa en otra unidad judicial, o sea, aparece ingresada en otra unidad judicial, nunca la ingresó Amparo de la Torre, pero sin embargo, él ya asoma ingresando la causa. Era la acción de habeas corpus que le concedieron a Jacobo Bucaram para que se vaya a Guayaquil y no esté detenido acá en Quito. Gabriela Beltrán, por su parte, pide que se le entreguen las 15 causas que han sido sorteadas utilizando su clave y contraseña, pues hay quienes deberían responder. Manejan 3 departamentos nuestras claves: talento humano, gestión procesal y aquí en la Dirección Nacional. Piden entonces una investigación exhaustiva. No puede ser línea de conducta en el Consejo de la Judicatura destituir, sancionar a funcionarios inocentes como Gabriela Beltrán mientras se encubre o mientras se deja intacto todo el esquema de corrupción. Gabriela Beltrán está suspendida de sus funciones por posibles irregularidades en uno de los sorteos de acciones constitucionales presentadas por Jorge Yunda para evitar que así se concrete su remoción. Informó Marilyn Jaramillo. Un mes se prevé que dure la audiencia de juicio por presunto peculado en la compra de pruebas para COVID-19, misma que iniciará este miércoles. Entre los procesados está el alcalde de la capital, Jorge Yunda. El contrato se firmó con la empresa SaludMed por más de $4 millones, de los cuales se habría pagado la mitad. Este miércoles el cuestionado alcalde de Quito, Jorge Yunda, y 13 personas más deberán sentarse en el banquillo de los acusados como parte de la audiencia de juicio por el presunto delito de peculado que se habría cometido en la adquisición de 100.000 pruebas para COVID-19 durante la pandemia desde la Secretaría de Salud del Cabildo quiteño. Jimena Barca es acusada por la Fiscalía como coautora al haber terminado de mutuo acuerdo el contrato por supuesto incumplimiento. ¿Qué es lo que procedía? Que se realice el pago de ese contrato. Jimena Barca, por precautelar los intereses de la ciudad, y como no podía terminar unilateralmente el contrato, porque eso está dispuesto en la ley, decide terminarlo de mutuo acuerdo. Nicolás Salas defiende a Barca, refiere que el contrato fue de $4.2 millones, de los cuales aproximadamente se pagó la mitad. Un supuesto incumplimiento de contrato no es especulado en ninguna parte del mundo. Un supuesto incumplimiento de contrato lo que podría generar es responsabilidad civil, responsabilidad administrativa. Linda Guamán fue coordinadora de salud quien de alguna forma validó las pruebas, que más adelante se pusieron en tela de duda por su calidad técnica. No son pruebas chimbas y este criterio de si son o no son no debe venir ni mío ni de ningún actor político o académico. Tiene que venir de la autoridad competente, la cual se ha ratificado en que estas pruebas son PCR. Pero la especificación técnica, lo que pide el contrato textualmente en los términos de referencia son kits de detección molecular. En ningún momento en las especificaciones técnicas dice pruebas PCR. María del Mar Gallegos la defiende. Su conclusión es que esto es político. Nosotros vamos a presentar más de 200 elementos probatorios, entre documentales, periciales, testimoniales, de los cuales se podrá evidenciar que la doctora Linda Guamán es inocente. El burgomaestre encomendándose al Todopoderoso. Ahí nos defenderemos con argumentos científicos, técnicos y espero, Dios mediante, salir. Informó Héctor Romero. El COE Nacional analizará una solicitud del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para incrementar el aforo al 75% en los aeropuertos del país. Para ello, varias autoridades realizaron un recorrido en la terminal de Quito con el fin de constatar los protocolos de bioseguridad. La iniciativa de incrementar el aforo en las terminales aéreas del país de 50 a 75% viene desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Según el viceministro Fernando Arteaga, es un momento clave por el avance de la vacunación contra el COVID-19 y para la recuperación de la economía. Dinamizando la economía
incrementando el número de pasajeros, tanto de salida como de entrada. Creo que es tiempo de incrementar el aforo, obviamente con la autorización del COE. Es así que las autoridades del COE Nacional, del Ministerio de Transporte y del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito realizaron un recorrido por las salas de arribo y salida para constatar cómo se están manejando los protocolos de bioseguridad. Considero que el aeropuerto todo el tiempo ha manejado medidas de bioseguridad, por lo tanto consideraremos que estamos listos, pero quien, vuelvo a repetir, toma la decisión es el COE Nacional. También se analizan cambios en los requisitos de ingreso al país. Actualmente los pasajeros deben presentar una prueba PCR negativa o el carnet de vacunación con el esquema completo. Conforme a los sistemas epidemiológicos, nos generará el informe al COE para ya ir modificando estos requisitos, que eso lo tendríamos que ver en las próximas semanas y si lo cambiamos ya. El aeropuerto de la capital fue el primero de la región en reanudar las operaciones comerciales de pasajeros en plena pandemia. En lo que va del año se han movilizado en la terminal 1.328.000 pasajeros y los controles se siguen intensificando con la presencia de nuevas variantes. Sí han habido casos en que se han detectado, por ejemplo, personas con temperatura elevada y han sido remitidos inmediatamente a las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Todo ese manejo que se ha hecho en conjunto con las autoridades se ha considerado muy seguro. Las autoridades también visitarán otros aeropuertos. En los próximos días, la cartera de transporte enviará la solicitud de incremento de aforo al COE Nacional y será la plenaria del organismo quien tome una decisión. Informó Priscila Cadena. Momento de despedirnos y de descansar, amigos televidentes. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Un abrazo grande.